Seguimos todavía a nivel nacional, vos sabés que siempre te hago un pequeño resumen de qué es la noticia del día, pero esta no es del día, es de la semana, es del mes y tal vez sea la del año. ¿A qué me estoy refiriendo? En el tema nacional me estoy refiriendo a Vicentín. Hubo una manifestación en 70 ciudades del país para decir no, tarjeta roja a la confiscación, a la expropiación, al abuso, a la extralimitación en el derecho que tiene el Estado, gestionado por un gobierno como el de Fernández. Pero no es que la gente quiera defender a Vicentín. Vicentín es una empresa privada. La gente quiere defender, ¿sabes qué? El derecho a la propiedad. Porque si esta vez dejamos que eso ocurra, mañana vienen por vos, y pasado por mí, por el otro, y así sucesivamente. ¿Cuántas veces te dije que el Estado se constituye a partir de la protección de la propiedad privada, que es una cuestión absolutamente sagrada, artículo 17 de la Constitución Nacional? Ahora los señores aparecieron con una propuesta de Perotti, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, y si Perotti, la alternativa de Perotti no funciona, vamos con la expropiación. Siempre la amenaza encima. Eso es lo inentendible en un gobierno democrático que además juró por la Constitución Nacional respetarla y hacer respetar la Constitución Nacional. Pero eso es muy bueno que vos lo vayas mirando, ¿no es cierto? Porque de alguna forma el gobierno de Fernández, alguien lo eligió, alguien tuvo que poner un sobrecito en la urna para hacer el voto. Bueno, veamos lo que nos está pasando. Esta noche, en La Huella, vamos a estar hablando de una cosa que es muy importante y que también tiene que ver con una constitución, pero en este caso la del municipio, que se llama la Carta Municipal. Esa Carta Orgánica Municipal que quieren ahora modificarla, introducirle una reforma, porque pareciera ser que ha quedado en algunos aspectos de la Carta Orgánica Municipal, ha quedado desactualizada. Esta carta es del año 88, 1988. Después se produjo ya una reforma de la Constitución Nacional en el año 94 y después se reformó 2 veces la Constitución Provincial. Aún así, esta permanece anclada en el año 1988. Y hay cosas que, bueno, habrá que hacer una reforma parcial para introducir esas modificaciones que se creen pertinentes. ¿Cuáles son? ¿Por qué modificar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Necesitamos que sea lo suficientemente clara la reforma y que nazca de un consenso social, amparado por quienes tienen el voto popular, la intendenta de la ciudad y los concejales. No puede ver solamente el Consejo Deliberante. Tiene que entender también acá el Departamento Ejecutivo Municipal, que hoy lo maneja la intendenta de la ciudad. Ese es el tema que vamos a abordar esta noche en beneficio tuyo, mío y de los 700.000 salteños que vivimos aquí, y también el AMSA, el Área Metropolitana de Salta. Yo le llamo AMSA, parecido al AMBA de Buenos Aires, bueno, acá el AMSA. Es una ciudad enorme. Salta tenía en el año 88 algo así como 300.000 habitantes. Hoy tenemos el doble y más del doble, 700.000 habitantes. Así que imagínate vos si no es procedente, oportuno, introducir algunas modificaciones que puedan asegurarnos una carta orgánica bien hecha y una herramienta legislativa perfecta para el comportamiento social. Es la propuesta esta noche de La Huella Periodismo Ciudadano. Señores, ya estamos de retorno acá en La Huella Periodismo Ciudadano y como te había advertido en la presentación, vamos a hablar de lo que es la Carta Orgánica Municipal, algo así como la Constitución de la ciudad. Eso se va a modificar, te comentaba recién, hay una ordenanza que data del año 2011, la 14280, que habla de una reforma parcial
a este instituto que es la Carta Municipal. ¿Por qué se la quiere reformar? Lo vamos a saber en la noche. ¿Qué es lo que se va a reformar? Lo vamos a saber en la noche. ¿Quiénes lo van a reformar? Lo vamos a saber en la noche. Para eso me acompañan esta noche Paula Benavides, ella es concejal de Salta Independiente, además es abogada. Susana Pontuzzi, concejal de Pares, la conocen a Susana porque ha venido varias veces ya. Y Frida Fonseca, que también, quien no la conoce a Frida Fonseca, no es de Salta. Así que ella también es concejal de Salta Tiene Futuro. ¿Será que tiene futuro Salta? Totalmente. Sin Yo lugar a estoy dudas. convencida de que sí, con seguridad. Me Que vamos encanta por el buen optimismo camino. visceral de ustedes. ¿Cómo les va, concejales? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal, tardes. ¿O quieren que Buenas les diga noches. concejalas? Concejalas estaría mejor. ¿Concejalas? Claro, ¿Sí les No tengo gustaría? problema. ¿A vos, Me da lo mismo. Susanita? No tengo problema. Guau. no hay problema. Escucharon ustedes un poco la presentación. Nosotros, en realidad, cuando decidimos intervenir para, de alguna forma, estructurar algún tipo de reforma, es porque es necesaria o porque obedece a algún capricho. Yo les recuerdo a ustedes que, por ejemplo, la Constitución de Salta fue modificada en el año 2003 para permitir el tercer mandato de una reelección de un gobernador de provincia. En aquel momento se entendió que era bueno, pero ¿quiénes lo entendieron? Y los que nombró el gobernador, que eran en aquel momento los encargados de producir esa reforma, los constituyentes. Una vez que termina el proceso de reforma, nadie se hace cargo de lo que reformaron, si está bien o está mal. Ahora viene que aunque hubo errores, el tercer mandato no debió existir nunca, que terminan mal los terceros mandatos. Pero cuando uno lo dice a tiempo, no, es una maldad porque Salta tiene futuro. No estoy parafraseando acá a mi amiga. Pero ha sucedido eso. Ustedes que son salteñas lo han visto o no. Hoy todo el mundo está en contra del tercer mandato, empezando del gobernador que tenemos hoy. ¿No? Porque es lógico, es razonable. Ahora, para producir esta reforma, esta enmienda de la Carta Municipal, seguramente hay fundamentos que son de peso. También te voy a contar que hay una comisión ad hoc que se formó la semana pasada, que es la que va a ver, examinar cuáles son los puntos que podrían reformarse, para que después, en una coincidencia cronológica de tiempo, el año que viene, cuando se reforme la Carta, no la Carta, la Constitución de la provincia, pueda al mismo tiempo entrar esta reforma. La concejal Paula Benavides es la presidenta de esa comisión y Frida Fonseca es la vicepresidenta. A su vez está constituida por los presidentes de bloques, que son 12, ¿no? Sí, 13. 13. La semana pasada se aprobó un monobloque más. Bueno, yo ya hice la introducción, ahora quiero que hablen ustedes. Paula Benavides, ¿por qué se entiende que es necesaria esta reforma de la Carta Orgánica Municipal? Bueno, recién te escuchaba, Jorge, y vos planteabas esto de la modificación de la Constitución por el tema del mandato. Claro, sí. Y eso es un gran desafío que tenemos hoy nosotros los concejales de transmitir a la ciudadanía que si queremos hacer una reforma a nivel de la Carta Orgánica no es por una cuestión de mandato, que de hecho para modificar el mandato de los concejales, que son 2 años, tiene que haber una reforma de la Constitución, es decir, que nosotros no podemos tocar los años de mandato que tiene un concejal. Eso para despejar un poco la especulación, aunque ustedes quieran de reformar, conveniencia. para quedarse. Exactamente. ¿Por qué planteo esta necesidad de formar una comisión ad hoc? Porque ya por el 94 hubo una reforma de la Constitución de la Nación, ¿sí? Donde se incorpora el municipio como un tercer nivel de gobierno dentro de lo que es el gobierno federal. Y empieza a tomar este protagonismo el municipio y a adquirir ciertos roles y ciertas facultades. Posteriormente, en el 98, hubo otra reforma de la Constitución de la provincia, donde también el municipio tiene facultades establecidas. Y no hubo desde el 88, que se sancionó nuestra Carta Municipal, una reforma que vaya acompañando. Y hoy tenemos un municipio que avanza
Y creo que tenemos que contemplar muchas cuestiones que no están en esta carta, como por ejemplo un capítulo referido a derechos y obligaciones de los vecinos, que también es un tema que vamos a tener en no agenda. escuché bien, derechos y obligaciones. Claro, Exactamente. ¿Por qué obligaciones? Acá tenemos todo el mundo derechos. eso es lo que se supone. ¿No? Ese es el problema. Sí. No, ¿Qué hay que pero si establecer? tenemos No hay- necesidades, tenemos derechos. Y no hay obligaciones Claro, de y vecindad. hay obligaciones. Claro. Hay No, una ¿qué obligaciones? responsabilidad. No hay obligaciones. Donde Que hay no una se- necesidad, hay un Hay derecho. un derecho. Y a Y cada hay una derecho le obligación. corresponde Y una cada- obligación también. Cada derecho No, termina ahora la van a donde empieza escuchar a el ustedes, Pati, yo le otro. aviso. Dante Rosa está escuchando, está mirando el programa. A ver, sigamos, por favor. Bueno, esto es una cuestión que se planteaba. Otra de las cuestiones que está planteado ya en la ordenanza era la necesidad de incorporar la figura de un viceintendente. Son cuestiones que uno, ¿A quién se le ocurrió eso del viceintendente? eso está en la ordenanza 14280, Claro, claro, ya nadie puede precisar a quién se le habrá ocurrido. donde se contemplaba la posibilidad de, La figura del viceintendente. de incorporar la figura del viceintendente. Hoy en una nota me preguntaban cómo sería la elección de esa figura, si va junto en una boleta En fórmula o- de fórmula, o bien como se hace hoy en día, que se elige un presidente del Consejo Deliberante y ese presidente pasa a cumplir tener función. la figura del Claro. viceintendente. Ahora vamos a hablar primero para que la gente lo entienda, porque ustedes están especializadas en el tema. Pero la gente no, ni siquiera sabe qué es, primero no sabe qué es la reforma, no sabe qué es la carta municipal. Entonces hay que explicarle paso a paso para que se conviertan cada vez en más ciudadanos, que conozcan el tema de lo que significa ser un ciudadano. Por eso el planteo es, primero veamos todo un paneo general de lo que se pretende reformar, después vamos a explicar punto por punto. Hay un tema que es importante. Si Sí. nosotros vemos en el 88, cuando se hace la última reforma de la Carta Orgánica Municipal, la ciudad tenía aproximadamente 350.000 habitantes. Un número importante, pero hoy ya prácticamente... Hoy tenemos el doble. Lo duplicamos. Entonces, Dos ciudades de aquella época. las necesidades, las obligaciones, las exigencias han ido cambiando. Derechos difusos, como se llama, todo lo que son derechos ambientales, no los teníamos previsto, si bien nuestra Carta Orgánica habla de la cuestión ambiental. No habla, La por Constitución ejemplo, Nacional habla de la cuestión ambiental claro, en la reforma, en la del año reforma del 94. 94, pero nosotros, nuestra Carta Orgánica no está adecuada Porque a es esta, anterior porque a es eso, anterior. Entonces, claro. hay una cuestión de tiempo, de calidad de ciudad, de cantidad de vecinos, donde un código de convivencia nos hace falta. Vos decías recién, obligaciones, y casi suena risa, pero es verdad, hay que hablar de los derechos y de las obligaciones de los vecinos. Establecer un código de convivencia y que sepamos cuál es la norma que nos rige a todos. Cuando nosotros hablamos de la Constitución Nacional, a los chicos se les enseñan desde cuarto grado, pero de la Carta Orgánica nadie les habla. Nadie. Y este es un Nadie. tema que es fundamental, porque así vamos a mejorar Por la eso calidad te de digo, si vecinos. hacemos una carta. encuesta en la glorieta de la plaza, Sí. yo te puedo asegurar que de 100 encuestados, los 100 no saben lo que es la carta municipal. Exactamente. ¿No? Y a eso hay que agregar que hay temas que realmente en los últimos años se han producido novedades y muchos cambios y una gran evolución, como todos los derechos de género, los derechos de las mujeres, que evidentemente en los últimos años han tomado preponderancia Claro. y que necesitan por lo tanto también su reconocimiento constitucional y en este caso municipal a través de la Carta Orgánica. Por eso ese es un tema que a mí personalmente me interesa mucho poder incluir, todos los derechos de género y de protección de los derechos tanto cívicos, políticos, sociales, de las mujeres. Y además, en esto que decía Susana, me parece que esta evolución que ha tenido el municipio de Salta Capital, con más de 300 barrios hoy en nuestro conurbano, hace exigible plantearnos la descentralización municipal como un tema de la reforma, ¿no? Porque lamentablemente hoy tenemos en todo lo que es la zona sudeste, por ejemplo, de la ciudad, una población de más de 300.000 habitantes. Es como vos decías recién, Una ciudad, prácticamente claro. una ciudad completa. En todo lo que es la zona oeste alta de la ciudad, otro núcleo importantísimo poblacional.
y la verdad que la llegada, el acceso a los servicios municipales es muy complejo. Tenemos una ciudad en la cual hay que trasladar, por eso los problemas de transporte, por eso tantos problemas que tenemos con el tránsito, porque prácticamente la gente se tiene que trasladar desde la zona sudeste hasta el microcentro para tener accesos bancarios, para tener acceso a los servicios municipales, para hacer un trámite en el centro cívico municipal, tomando 2 colectivos, por ejemplo, para ir y volver. Entonces tenemos que trasladar un núcleo importantísimo de personas, lo cual se podría rever en una ciudad mucho más amigable si tuviéramos un espacio descentralizado de gestión de gobierno, ¿no? Donde las iniciativas y las urgencias también pasaran por en esto lo que decía Paula, por el acceso participativo, por darle más participación en las políticas públicas a los dirigentes barriales, a las ONGs, a un montón de actores sociales muy importantes, pero que tienen que ser considerados institucionalmente, ¿no? Bueno, yo creo que esos son los desafíos que tiene este nuevo siglo para el municipio, obviamente potenciando las autonomías municipales y fortaleciendo el rol del municipio como el primer núcleo de contacto entre el vecino y el gobierno, ¿no? En sus distintos aspectos. Clarísimo, Frida, para estar de docente, porque lo explicó muy bien. Un día estando en México, ¿qué pasa, señorita, que me hace señas? Sí. Bueno, estando en México, tomo un taxi, ¿no? Y le digo, lléveme a la Plaza del Zócalo. Así. El tipo me dice, No se usted sabe, señor, que yo soy de México, pero es la primera vez que voy a ir al Zócalo. Está bien que es una ciudad que tiene 22 millones de habitantes, Sí. ¿no? Es enorme. Pero la gente, lo que decía Frida, está acostumbrada ya a tener su área de desarrollo urbano, donde no necesita ir al centro de la ciudad absolutamente para nada. Claro. El señor tendría 30 años, nunca había ido al Zócalo, para que te des una idea. Bueno, es un poco lo que planteó también la intendenta actual, ¿no? Bettina Romero, esa descentralización, esa ciudad multifocal de la que habla el PIDUA, Fundamental. ver cómo podemos expandirnos con una ciudad medianamente ordenada que nos saque de la verdadera complejidad en la que estamos, ¿no? Ahora, Paula, esta comisión está integrada por vos como presidenta, Frida Fonseca como vicepresidenta y los Presidente Presidente de bloque. presidentes de los bloques. Habíamos dicho que son 13 en total exactamente. en el Consejo Deliberante. A lo cual se suma también el presidente del Consejo Deliberante y Claro. la concejal Fonseca y el concejal Córdoba. La figura del viceintendente es una figura controvertida, porque en realidad lo que nosotros queremos es que cada vez sea más fácil entender el organigrama municipal. Hoy, ¿quién es el que suple al intendente? Es el presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo quién? El presidente del Consejo Deliberante. Si el intendente fallece, si el intendente viaja, si el intendente se enferma, el que debe suplantarlo es el presidente del Consejo Deliberante. Por eso, generalmente, más allá de que lo elijan sus pares al presidente del Consejo, se le suele dar la preeminencia, también tiene un grado de influencia cierta, A la mayoría. a la mayoría, pero supongamos que la mayoría no esté del lado del Claro, tal cual. Ejecutivo Municipal, siempre tiene algo como para influir en esa decisión, porque tiene que haber cierta amigabilidad o correspondencia, digamos, en los criterios, lo va a suplantar. Porque además establece actualmente que si fuera más de 2 años, recién se llama Salvo la A un proceso de a un elección. proceso de elección. Sí. Salvo la cefalía total. La O sea, en caso de fallecimiento, Ajá. no es que quede el presidente del Consejo, se debe llamar Llama a a elecciones. elecciones. Pero él asume hasta tanto Se llama elección. haga la elección. Y nos ha pasado acá en Salta de situaciones donde el Consejo Deliberante ha manejado la intendencia prácticamente un año y meses. Cuando en el año 2001, si no me equivoco, el intendente renuncia para postularse a diputado nacional y queda ese año y meses Sí. que fue el presidente del Consejo quien era el intendente. Entonces, creo que también es una cuestión de orden para la ciudad, para el vecino, saber. Naturalmente. Por eso, bueno,
Es la función de una carta municipal, es la Totalmente. función de una constitución provincial y la función de la constitución nacional. Así es. Yo creo que, mira, a mí me parece, Jorge, que más allá, y esto es muy importante, que hayamos tomado la decisión de trabajar sobre la reforma de la Carta Orgánica, es importante... Perdón, Frida, un minuto. Sí. ¿Esto es una decisión solo del cuerpo legislativo Bueno, o tienen algún interés, por ejemplo, también el Departamento Ejecutivo Municipal, haya un consenso para trabajar sobre ese tema? Yo creo que es un tema importante y espero que realmente se sume el Ejecutivo Municipal también. Y también involucra a la provincia, porque vos sabés que la reforma de la Carta Orgánica tiene que ser aprobada por ley de la provincia. Entonces, es necesario comprometer a todos los sectores gubernamentales en este desafío que es la reforma de la Carta Orgánica, pero además también se nos plantea la posibilidad de debatir y de discutir en este marco de la comisión aquellos temas que vamos a proponer nosotros como concejales a la reforma de la Constitución provincial, ¿no? Porque está muy bien lo que aquí se dijo, es necesario reformar el régimen municipal que está dentro de la Constitución para poder modificar estas cosas, ¿no? La figura del viceintendente, si fuese necesaria, a mí me parece que lo que hace falta es un jefe de gabinete mínimamente dentro del municipio que pueda Pero tenemos la articular. figura del jefe de gabinete. Claro, De hoy no hecho, está en práctica, Gustavo digamos. Sáenz la tuvo, ¿no? Gustavo Sáenz no la tuvo, fíjate, al jefe de gabinete. Ah, El no, que no, la tenés tuvo- razón. Está del Miguel organigrama. Miguel la Isa el que tuvo. tuvo Miguel Isa, jefe de sí. gabinete. Gustavo no la tuvo, a mí Sí. me parece que hace falta en este momento para articular las políticas públicas con los distintos sectores. Pero Me- perdón, no sé si no la tuvo. ¿No era García No. Salado el jefe de gabinete? Ah, sí la tuvo Claro, en la sí última la tuvo, etapa. claro. Sí, tienes razón, sí la El tuvo que en la última etapa. indudablemente comenzó con eso fue Miguel Isa. Miguel. Claro, ¿No? claro. Ahora, hay otra cuestión. Yo creo que si vos decías al principio, ¿cuántos vecinos saben qué es la Carta Orgánica? Y cuando hoy nos escuchen hablar de la reforma de la Carta Orgánica, ¿cuántos vecinos van a estar preocupados y van a decir, pero si a mí me preocupa mucho más que hoy cumplan las cuestiones que son básicas, que tiene que cumplir el municipio, las cuestiones que hoy nosotras como concejales lo estamos planteando todos los miércoles, el avance en la obra pública, el introducir realmente el tema de la salud y empezar a trabajar sobre el tema de la salud? Hay muchas cuestiones que del municipio son obligaciones propias del municipio y no estamos a la altura de la necesidad de los vecinos. Y si a eso le sumamos que en la situación actual de la pandemia hay muchos vecinos que la están pasando muy mal y deben decir, "Mire, realmente, ¿qué me hablan de reforma? A mí háblenme de cuestiones más cotidianas y que me ayuden a solventar mi Por día a eso es día". importante que ustedes Ahora, no se olviden una cosa, señoras concejales. La gente las ve a ustedes en el momento en que ustedes están en plena campaña, después no la pueden ver, a menos que vayan al Consejo Deliberante. Esto que están haciendo de venir a un programa con la importancia que tiene de audiencia, es para que la gente vea lo que ustedes están haciendo. Claro. Totalmente. Por eso Correa debería estar sentada acá, como concejal que es, porque le pagan el sueldo para eso, ¿no? Entonces es importante que cada uno asuma un rol. ¿Cómo hacemos para que el viceintendente se entienda qué queremos hacer? ¿Es una figura necesaria? Si hoy está muy bien lo que ha dicho Frida, Paula y obviamente Susana, pero lo que no queremos es hacerlo más complejo Claro. y más costoso. Es decir, que al viceintendente haya que pagar otro sueldo, secretaria, auto, chofer, oficina. ¿Con qué razón? Ninguna. Queremos que sea una ciudad más práctica. Sí, yo lo que creo que sí es importante analizar es el mandato de concejales. A mí me parece que un mandato de 2 años es un mandato que ya quedó totalmente desactualizado en todo el país. Somos uno de los Y ahí muy hay una pocos cosa, municipios Frida, que usted tenemos no les 2 va a años. tocar, porque cuando No. ustedes hagan Claro. la reforma, a ustedes ya va a ser el último año que les Exacto. toca. Claro. Viste, los concejales asumen, Que generalmente el primer año pasa de un concejal nuevo que recién inicia su gestión, comienza a aprender, comienza a tomar posición, a posicionarse como concejal y ya se le pasó el mandato. Y lamentablemente, cuando se renueva totalmente el Consejo Deliberante, se va perdiendo el hilo de las políticas públicas que se vienen Claro, sancionando y analizando. Entonces entran consejos totalmente renovados y nuevos que desconocen, en la mayoría de los casos, o que no saben lo que se vino tratando en el cuerpo. Entonces comienza nuevamente a tratarse todo desde el principio. Me parece que es muy buena la idea de
incrementar a 4 años, igual que los diputados, los concejales a nivel país, en todos los municipios prácticamente tienen 4 años de gestión, y eso le daría continuidad a las políticas públicas si el Consejo se renovara, como en la Cámara de Diputados, por mitades, ¿no es cierto? Entonces, es como que siempre va a haber un núcleo que va a quedar o va a permanecer en el próximo mandato. Me parece que eso fortalece la institucionalidad, mejora la calidad democrática del cuerpo, y creo que es un desafío importante para tener en cuenta. Frida acaba de comentarte lo que ocurre hoy en la realidad. Está mostrándote cómo tienen ese problema que se presenta en la realidad, donde los concejales duran 2 años. Pero te está contando cómo es. Ahora yo te voy a contar cómo debería ser. Los concejales que hoy se eligen, o que se elegirán el año que viene, primero tienen que ser idóneos, porque el Consejo Deliberante no puede ser una escuela para enseñar a legislar a la gente. Exacto. Esa es la democracia mal entendida, que después la terminamos pagando todos, cuando se hace un código de convivencia mal hecho, cuando las ordenanzas, el 90% no se las utiliza porque han sido mal concebidas y porque la técnica legislativa es pésima. Los señores no están formados para eso. Ah, no, pero es la democracia. No, señor, la democracia exige, como dice la Constitución Nacional, el único requisito es la idoneidad. No te pide que seas rubio y de ojos claros, pero sí que seas idóneo. ¿Y qué es la idoneidad? Es esa capacidad técnica y moral de saberse desempeñar con capacidad en el cargo para el cual se aplica. Entonces, en la medida en que no entendamos eso, el Consejo Deliberante va a seguir presentando ese tipo de falencias. Entonces, es muy importante tener en cuenta, el Consejo no puede ser una escuela. Hay ciudades, como dice Frida, que estos ya han producido esa reforma, tiene 4 años, pero hay ciudades que tienen 1 año de concejal. El concejal dura 1 año. ¿Por qué? Porque han visto que no era necesario más y le dan la posibilidad a otros de que ingresen, den sus ideas y se vayan al año que viene. Nosotros queremos, todos los argumentos son entendibles, lo que dice Frida Fonseca, personalmente, a mí me parece muy sensato y correcto, pero respeto también todas las opiniones. Esta reforma tiene que producirse en el consenso y tiene que salir del consenso de la ciudadanía. Los concejales nos representan, pero también nos representa la intendenta de la ciudad, Claro. ¿no es cierto? Entonces, la oposición, los partidos políticos, las fuerzas vivas de una ciudad, Tienen que participar las todos. universidades, todos los que se sientan en verdad ciudadanos, tienen que tener un grado de participación en esto y de manifestar y expresar su voluntad sobre los temas de la reforma. No sé si están de acuerdo con eso, Totalmente. porque Sí, Totalmente. totalmente. es muy importante. El Consejo Deliberante a veces se precariza o se minimiza la importancia, que yo creo personalmente que tiene una importancia grande. capital. Sí. Sí, Por sin eso duda. se exige la ordenanza Sí. para poder hacer la reforma. Ya tenemos una ordenanza y lo que se ha hecho con esta Es comisión... la 14280. Exacto. Sí. Y con esta comisión la posibilidad de, en el diálogo y en el consenso, ver si incluso hay otros temas que se tengan que incorporar a esta posible reforma. O quitar de la ordenanza. O quitar de esa que ya está ordenanza. vigente. Claro, y después ¿por habrá qué? que llamar a Porque elecciones. hay que explicar una cosa, Susana, está muy bien lo que decís vos, pero esta 14280 desde el año 2011, Claro. hace 9 años, que propuso la reforma, Y solo ahí que quedó. nadie le dio bolilla. Ahí quedó. No se convocó El nunca. año 2014 creo que hubo un No se intento en la convocó época de nunca Miguel porque Isa. se hizo Sí, una de crear una resolución. comisión, Claro. ¿no? Se hizo una Exactamente. resolución que creaba una comisión en el año 2015. Sí, señor, Bueno, claro. esta Exacto. comisión se dio a la tarea de estudiar qué otras modificaciones se proponían, pero, Pero no, nunca no- se- no llegó al Consejo Deliberante No llegó una porque- propuesta formal. Recordemos que para declarar la necesidad de reforma tiene que salir del Consejo Deliberante con una mayoría agravada de 2/3. Ujú. Entonces, la necesidad de reforma puede venir del Ejecutivo, puede venir del Consejo Deliberante o bien de la misma iniciativa popular, pero será aprobada por el Consejo. Cuando se reglamentó, se creó esta comisión,
pero no se volvió a tratar en el Consejo Deliberante. Entonces yo creo que algo importante que tenemos como tarea los concejales es ver qué cuestiones no estaban comprendidas dentro de esta ordenanza, estudiar qué cuestiones estaban comprendidas y de repente al día de hoy no tienen realmente sentido incorporarlas. Hay un tema importante también como ser Ahora el vamos tema a de llegar, Paula, justicia. porque me interesa ya entrar en más profundidad en el tema. Quiero cerrar este capítulo en el primer bloque diciendo algo que es reiterativo, pero que vos como ciudadano tenés que saber. No puede ser una escuela el Consejo Deliberante. La gente que se propone para ser concejal tiene que ser idónea. No vamos a creer que estamos en un gimnasio en el Consejo, no. Estamos trabajando en beneficio de la gente y tiene que haber seriedad, y tiene que haber responsabilidad, y tiene que haber capacitación. Totalmente. Hay demasiadas premuras Sí. para tomar tiempo de estudio sin poner manos a la obra. Yo siempre insisto que quienes hacemos política, quienes nos apasiona la política, tenés que estar siempre preparado y tenés que estar al día en todos los problemas. Más allá de que no estés ejerciendo el poder de concejal, tendrías que estar estudiando, porque si es lo que te gusta, tenés que estar estudiando y estar preocupándote para que llegado el momento, en esos meses de campaña, uno prepara lo que uno quiere hacer. Yo Pero celebro que llega- estén ustedes dos, por ejemplo, porque ustedes tienen una experiencia aquilatada y la transmiten a diario y se mueven y hacen que el Consejo Deliberante sea una institución realmente respetable. ¿Te das cuenta? Sí. Y Eso bueno, lo que pasa es que admiro uno vecino. tiene muchos años ya de trabajo institucional dentro del Consejo Claro. Deliberante. Bueno, en mi caso es el cuarto mandato pero la verdad que por ahí no lo quiero decir, porque ¿sabés qué? Tendría que ser segundo, porque si Sí, tuviéramos pero- 4 años, los pero vos concejales podés serían ser 10, segundos. no importa. No Pero es es el el caso cuarto. tuyo, ¿por qué? Porque vos no es que te Perpetuaste. encadenaste No, a no, la, no, a Claro, la es lo silla. mismo que el mío. Yo Yo- soy Ha cuarto sido en mandato. distintos periodos y la gente te volvió a Exactamente. elegir y eso Totalmente. significa respetar la voluntad Y popular. creo que uno con la experiencia se pone a disposición también de todos los concejales que ingresan para poder ayudar, para poder acompañar a cada uno en ese sentido de que puedan realmente hacer el mejor trabajo dentro del consejo, porque lo que a nosotros nos interesa es que las cosas se hagan de la mejor manera y que después sean aplicables, ¿no es cierto? El rol nuestro, en mi caso soy presidenta de la Comisión de Legislación General, que es la última revisora de las normas dentro Ahí del vamos a Consejo. llegar, porque eso me interesa Sí. muchísimo. Es una de las dos comisiones más importantes que tiene Y ahí el trabajamos en Consejo. tratar de mejorar, optimizar y corregir aquellas cosas que, bueno, para que las ordenanzas salgan de la mejor manera, ¿no? Paula integra esa comisión también como abogada, somos varios, y estamos haciendo un trabajo intenso para que salga todo de la mejor forma. Bárbara. Señores, vamos un minuto a la pausa y en un instante continuamos. Me acompañan acá Paula Benavides, Susana Pontuzzi, Frida Fonseca y vamos a seguir hablando del tema de la reforma de la Carta Orgánica Municipal. La pausa y vuelvo en un minuto. Dale. Retorno acá en La Huella, Periodismo Ciudadano. Paula Benavides, Susana Pontuzzi y Frida Fonseca son concejales que en algún momento vos las elegiste y ahora están sentadas acá explicando cómo se puede producir una reforma de la Carta Municipal que te va a tocar a vos cumplirla, a mí y a todos nosotros como ciudadanos. Por eso la tengo que presentar. Han formado una comisión ad hoc para tratar distintos temas sobre los que eventualmente se puede reformar. Obviamente la reforma no la van a hacer ellas. Esto se va a plantear a una comisión constituyente que será la encargada de producir esa reforma el año que viene, cuando, si se hace el año que viene, ojalá que sí, se pueda hacer esta reforma constitucional. Habíamos hablado ya de la figura del viceintendente y hay una cosa muy importante que me dijo en el corte Paula Benavides. Es importante que el Consejo se nutra de la experiencia de quienes ya pasaron por ese cuerpo, pero también es muy importante, me dice, que haya gente nueva. Es así, Paula, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante y necesario la incorporación de nuevos actores políticos, Claro. que se vaya renovando.
Y también por ahí aprovechar esta posibilidad de reforma de la Constitución de la provincia para incluir dentro de la temática o en debate la posibilidad de una carrera política. El gobernador tiene en su mente la idea de que los mandatos deben ser limitados en el tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué no aprovechar esta limitación en el tiempo o en la reelegibilidad del candidato y decir, bueno, de repente implementamos un sistema de carrera política? Vos empezás como concejal, tenés hasta 2 mandatos. Posteriormente podés postularte como diputado o bien esperar un tiempo considerable y recién volver a ser elegido como concejal. Entonces, de esa manera vamos generando nuevos actores dentro de la política. Totalmente de acuerdo, es muy perfecto el Es muy planteo que hace. importante que hoy existe voluntad política en la reforma. ¿Y ven ustedes esa voluntad? Sí, yo la veo ahora. Creo que el motivo por el que nunca se pudo concretar ese planteo de reforma de la Carta Orgánica y de reforma constitucional ha tenido que ver con que la gestión de gobierno anterior de la provincia, Juan Manuel Urtubey, nunca tuvo vocación de reformar ni la Constitución provincial, ni la Carta Orgánica, ni nada. Por eso las reformas que se habían planteado del Consejo siempre quedaron totalmente postradas, ¿no? Justamente porque no había voluntad política de producir esa modificación. El gobernador Gustavo Sáenz evidentemente tiene la vocación política de generar Claro, más la que una reforma. vocación es una necesidad. Ya Una lo que necesidad, planteó pero aparte Sáenz, la decisión sí. política, ¿no? De decir, 2 mandatos para una gestión de gobierno son suficientes, es necesario permitir que haya renovación de ideas, de Es lo que dice voluntades. Paula. Claro, porque la verdad es que todas las ideas que vos tenés como legislador o como gobernante, tanto en el municipio o en la provincia, las tenés que poder llevar a cabo en 8 años. Si no las llevaste a cabo en 8 años, ya no lo vas a hacer nunca, ¿no? Entonces, está muy bien limitar los mandatos, está muy bien que esa voluntad política pueda traducirse también incorporando la reforma en el régimen municipal y permitiendo esto que tiene que ver con limitar las posibilidades de reelección a un número que sea lógico, en el cual uno pueda desarrollar su plan de gobierno, de gestión, y luego, obviamente, permitir que otros vengan a ocupar ese espacio. Este tema me decían ustedes que lo habían conversado con la intendenta de la ciudad. No lo hemos conversado todavía con todavía. la intendenta, no lo hemos conversado, ha sido una iniciativa del Consejo Deliberante por el momento. Obviamente, a partir de ahora está abierta la posibilidad de incluir y obviamente comprometer Pero a sería otros muy actores. importante, cuando no absolutamente esencial, Sí. que ustedes lo conversen con ella. Totalmente. Presidenta de la comisión, vicepresidenta, integrantes, porque ella no puede permanecer ajena, primero a la iniciativa que tiene el cuerpo y en segundo a la reforma de la Carta Hay temas Municipal. que van a modificar de alguna manera sí o sí la función del intendente, no solamente el viceintendente. Por ejemplo, en la ordenanza, una de las posibilidades de la reforma es el presupuesto participativo. Otros lugares de Latinoamérica están usando el presupuesto participativo. ¿Qué significa el presupuesto participativo? Una parte del monto total del presupuesto que se usa para obra, el vecino decide en qué se usa. Entonces, es muy interesante. Ahora, hay que establecer los mecanismos, como vos decías, de la idoneidad, de la capacidad, de la participación de todos los vecinos. Para eso también tenemos que ver y mejorar instituciones que están hoy en la Carta Orgánica, como es el tema de los centros vecinales. ¿Cómo hacemos para que realmente la personería jurídica municipal, que estaba prevista en la Carta Orgánica, empiece a funcionar? Tenemos muchos centros vecinales que son solamente sellos y no están cumpliendo la función. Y hay lugares donde funciona muy bien. Necesitamos mejorar la institucionalidad también con estas cuestiones, con los centros vecinales, para poder hacer una mejor participación del vecino. Por eso le digo que, bueno, la reforma nace de un consenso ciudadano, Totalmente. donde tienen que participar todos los actores de la vida política y social de la ciudad. Entonces tiene que participar el Consejo, que es el promotor en este caso. Sí. Pero tiene que ir de la mano con esa voluntad política que lleve a Betina Romero y que la tiene también seguramente, como ha dicho Frida, el gobernador de la provincia. Él hará la reforma de la Constitución, que es lo principal. Y lo accesorio sigue la suerte de lo principal, axioma de derecho. Exactamente. Entonces, lo principal es la reforma de la Constitución. Constitución. Y lo accesorio
es la Carta Municipal. Entonces, es el momento y la oportunidad para Así es, hacerlo, ¿no? totalmente. ¿Hay algún otro tema que las inquiete a ustedes para producir una reforma, para tocar y decir, bueno, esto sería interesante A mí, producirlo? Sí. perdón, Sí. un tema importante puede ser también el acceso a justicia. qué Muchas veces sentido, cuando por se ejemplo? piensa en el acceso a justicia, uno Ajá. cree que es la posibilidad de litigar ante los tribunales ordinarios. Y hoy por hoy, acceso a justicia comprende también la posibilidad de tener una mediación, un arbitraje, una conciliación, una negociación. Y eso podría proponerse en el ámbito municipal de la creación de centros comunales de justicia, donde en un centro comunal de justicia se incorporen estos métodos alternativos de resolución de Qué conflicto. fantástica idea, me encanta. Y pueda Sí. incorporar Aligeramos también a la justicia. jóvenes en conflicto con la ley penal, donde jóvenes que tienen problemas con las drogas en los barrios puedan tener una mediación con un fiscal por el daño que hicieron, a raíz de la droga salieron a robar. Son cuestiones importantes que también vienen a descomprimir lo que es el sistema judicial. Totalmente. Y a eso yo Sí. le quisiera agregar, en mi paso por la Defensoría del Pueblo realmente he observado la necesidad imperiosa de que realmente se tengan en cuenta tanto los derechos colectivos y los intereses colectivos de los vecinos en materia de transporte, en materia de servicios públicos, en materia de derechos ciudadanos, como también los intereses difusos, ¿no? Y que todos estos nuevos derechos de los vecinos como núcleo, como conjunto, los pueda capitalizar en su defensa una figura empoderada, ¿no? Que es el defensor del pueblo, que realmente existe por una ordenanza, pero que no forma no está parte en de la la Carta Orgánica y que por eso Porque tiene no muy está bien limitados. legislado, me parece. Sí, no está bien legislado y tiene muy limitadas sus facultades. Yo me encontré, por ejemplo, con mucha dificultad para poder, como defensora del pueblo en su momento, defender los intereses legítimos de los vecinos frente a los incrementos de los servicios públicos de agua, de gas, de luz y en otros temas muy importantes, justamente porque no tiene facultades para litigar el defensor del pueblo a favor de los vecinos. Entonces, esas cosas yo creo que hacen falta, no solamente en el municipio, sino también en la provincia, Claro, ¿no? pero hay que tener cuidado con una cosa, que es la sobreposición normativa. Sí, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá lo que es el ente regulador de los servicios públicos. Ustedes saben que se planteó ya un problema con EDESA y la facturación del mes de marzo de este año, que lo terminaron cobrando en el mes de abril. Como Y del ahora mes hay de una- marzo hubo hay una solamente acción 19 colectiva días ahora, que la ¿no? gente utilizó los servicios de Sí. luz, la factura les vino carísima igual. Entonces, ¿qué pasó? La gente se quejó. ¿Qué dijo EDESA? Ah, no, nosotros facturamos presuntivamente como se hubiese facturado el mes de marzo del año 2019. Le pregunté yo al presidente del ente, me dijo, no, ellos actuaron de acuerdo a la ley porque los autoriza una norma a que en el caso de fuerza mayor o algún impedimento extraño y totalmente fortuito, como ha sido el tema de la pandemia, donde se declaró la cuarentena y no podían ir los operarios de EDESA a abrir los medidores y verificar, entonces se hizo lo que se llama esa cuenta de equilibrio que coincide con la facturación del año pasado, marzo del año pasado. Pero hay un problema, que acá solamente se utilizó 19 días la luz, el resto estuvo cerrado, los negocios, comercios Claro. y demás. Ahora, el año pasado hacía frío. el este ente año se no quedó fue tan mudo, frío. primero dijo una cosa y después se desdijo. Pero el ente regulador de los servicios públicos está responsable. precisamente para eso. Nació con aquella impronta y eso fue lo que debe legitimarlo en su existencia actual. Nosotros estamos frente a un monopolio como es EDESA, ¿no es cierto? Y el vecino está solo, desamparado. Entonces, el ente es el que debe cubrir precisamente esa orfandad en la que queda el vecino o el usuario, en este caso, para llamarlo con un término más apropiado. Así es. Vos me decías, Frida, que eso lo querés incorporar. Sí, también. sí, me parece que son temas muy importantes. De hecho, las Defensorías del Pueblo de todo el país han tomado una presencia importantísima
en temas centrales, ¿no? Dentro de todo lo que es esta etapa de pandemia y antes también, en la defensa de los derechos y los intereses de los vecinos. Me parece que es un instituto que debe ser incluido, incorporado en la Carta Orgánica con facultades de legitimación activa, contundentes, que le permitan realmente ejercer la defensa de los intereses de los vecinos. Y por qué no también pensar en incluir o en potenciar a nivel provincial la existencia del Defensor del Pueblo, ¿no? Que es un anhelo que lo he podido conversar incluso con los defensores del pueblo de Tucumán, de Jujuy, de Buenos Aires, que todas las provincias tienen el Defensor del Pueblo provincial, que realizan un trabajo fantástico en la defensa de los intereses de los vecinos y que Salta no tiene a nivel de provincia. Entonces me parece que son dos temas que a mí me interesa mucho poder trabajar y capitalizar dentro de esta propuesta de reforma. Pero a nivel municipal sí lo tenemos. Lo tenemos a nivel municipal por ordenanza, pero no está incluido en la Carta Orgánica. Debería estar incluido en la Debería Carta estar incluido Orgánica, y claro. deberían potenciarse sus facultades para que pueda Claro, más amplio, un rango de legitimarse actuación más amplio. en el ámbito judicial y defender a nivel jurisdiccional a los vecinos también. Claro. Bueno, ¿cómo sigue este tema ahora de la reforma? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, nosotros la comisión... Ustedes ya están conformados como comisión. Sí. ¿Cuál es el paso siguiente? La comisión en realidad tiene su validez a partir de la sesión del miércoles cuando se aprueba en el recinto. En adelante hemos acordado que vamos a realizar reuniones los días lunes, cada 15 días, para tener un tiempo considerable para estudiar cada temática que se proponga desde los diferentes bloques. Y sí, la idea es no solamente dar intervención a los diferentes bloques políticos, lo cual me parece una idea brillante que tuvo el presidente del Consejo Deliberante, que así sea compuesta para dar participación a todos, sino también a diferentes actores de la sociedad, políticos, cívicos, universidades, llamar a los distintos actores para que hagan su aporte en esta iniciativa. ¿Hay alguien que sea más o menos el rector sobre los cuales ustedes vayan fundando la reforma, o cada uno de los concejales que son miembros de esta comisión hace su aporte? Se ha definido Cada que uno. los bloques políticos Políticos propongan los temas de la reforma y se vaya estudiando en función de cada tema propuesto quiénes de la sociedad en su conjunto debieran estar presentes en el debate, ¿no? De cómo se va a definir esa reforma. Que me parece muy importante, ¿no? Que sea una comisión amplia, participativa, donde la sociedad se involucre realmente, ¿no? Y pueda dar su opinión. Es la única forma en que se legitime. O sea, la reforma tiene que ser primero consenso. Y el consenso se alcanza a través de la participación. Así es. No puede ser uno sectario y decir, no, me quedo acá. No, todo el mundo puede participar. Inclusive deberían abrir una comisión especial de vecinos. Totalmente. El vecino que se sienta estimulado a participar, que tenga una buena idea, que no vaya a hacer politiquería, porque esto no es para eso. Acá hay un comportamiento ético y ciudadano, simplemente. Me interesaría que se estudie este tema o que se incorpore esto, también sería muy Eso sería bueno. importante. Ya que lo tratás, Sí. hoy veía en una de las cartas de Córdoba, que ellos tienen dentro de su carta municipal incorporado un artículo donde se le da participación a los vecinos en las comisiones del Consejo Sí. Deliberante. Entonces es Una algo que banca, podríamos una ordenanza traer. de Nosotros la tenemos la banca banca del del vecino, vecino, pero nunca se Nunca puso se- operativa, ¿no? Pero Hay como Debería ser ordenanza, eso. ¿Cómo? como ordenanza lo tenemos. Exacto. Esto está dentro de la Carta Municipal de Municipal. Córdoba. Entonces es una herramienta del vecino, Sí. una herramienta Sí. importante y está contemplada en un instrumento más que importante a nivel Claro. municipal. A ver, es muy importante lo que están diciendo ustedes, pero nosotros tenemos un sistema representativo, Así es. republicano y federal. Nos representan, en este caso, ustedes. El pueblo no gobierna por sí, sino a través de sus representantes. Pero eso no significa que haya también, o deba haber, una participación directa, porque el representante de alguna manera puede ser un filtro para que la idea del vecino no se concrete en la realidad, por vaya a saber qué intereses, pongámosle esa palabrita que me encanta, difuso, pueda tener alguno en materia política. Entonces es interesante lo que plantea Paula, que lo tiene incorporado Córdoba, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Ha sido un placer compartir con ustedes. La última, así chiquita. ¿Cómo seguía? Me decías, esto va el miércoles, se aprueba en el Consejo Deliberante, en la sesión En la sesión. de En la mañana, sesión de mañana. miércoles,
Y después, ¿cómo sigue? ¿Y el próximo lunes? El próximo lunes comenzamos con las reuniones Ajá. y bueno, ya empezamos a trabajar sobre las temáticas que vamos proponiendo desde los distintos bloques y invitando a los distintos actores a participar de las reuniones. La idea es que esto tenga una conclusión antes del año que viene para ir Están a tiempo, en yo creo, ¿no? conjunto Para con hacer la- Sí, yo creo un que trabajo bien hecho. el desafío es poder concluir el año legislativo con un resultado ya cerrado en materia de reforma de la Carta Orgánica, elevarlo, obviamente, a consideración, Una ordenanza que claro, contenga tanto a todos la estos legislatura puntos. provincial como al gobernador, porque es muy importante que se defina cuándo y que el próximo año, en el marco de las nuevas elecciones municipales, que va a renovar todas las bancas legislativas municipales, también se pueda convocar a la convención para la reforma de la Carta Orgánica. Clarísimo. Seguramente allí pienso que hay un alto nivel de posibilidad que también se convoque a convencionales para la reforma de la Constitución provincial. Si eso pudiera ser conjunto paralelo, estaría muy bien. Seguro, De claro. modo que, Susana, ¿me querés decir algo? Que no tenemos, no hay una cuestión de tiempo que ya tenemos que decidirlo, porque como decía recién, entendemos que hoy hay muchas otras urgencias del vecino, pero es un tema que estamos decididos a estudiarlo porque creemos que va a mejorar la institucionalidad de la Tienen de la medio año para Claro. estudiarlo y lo que les va a quedar del año que viene. y va a ser en beneficio de los vecinos, De los vecinos. fundamentalmente. Sin duda. Por eso digo que sea una cosa bien fundamentada, seria, y además una carta municipal que sea duradera en el tiempo. No queremos ninguna cosa pétrea, inmodificable, pero sí una carta que nos dure el tiempo más que suficiente para entender los problemas actuales del vecino y con miras al futuro. Todos los problemas que antes no estaban, que queden legislados ahora para que sea un instrumento legal eficaz, ¿no? Sí, sin duda. Es duradera. Sin duda. Gracias por estar Muchas aquí esta gracias. noche. Jorge. Gracias. Como te digo siempre, si vos querés realmente ser un ciudadano, tenés que ayudarme a dejar una huella, porque lo más importante es siempre dejar una huella.